Y estamos a instantes nada más de una comunicación telefónica con la óptica María Rosa Morini, porque, bueno, ya la vamos a poner en instantes al aire nada más, porque ella realizó una recopilación que se llama El arte de curar, en la que homenajea, entre otras personas, a personas vinculadas a la salud, no solo médicos de Pozo del Molle. Y bueno, y entre ellos al doctor Luis Gerberov, recientemente desaparecido, bueno, fallecido, y en homenaje vamos a contactar a María Rosa. La tenemos ya en línea, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Hola María Rosa, ¿cómo estás? Hola Analía, buenas tardes a vos y toda la audiencia, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, María Rosa, aquí nosotros con un poco la idea de recordar este trabajo que había sido tan interesante, que fue una investigación que vos realizaste. Recordarnos cómo surgió la idea de realizar esta recopilación con una parte muy importante de la historia de Pozo del Molle vinculada al Hospital Raúl Dobric y a toda su historia, ¿no? Bien, sí, yo soy óptica y contactóloga, no, mi gusto por la historia lo fui adquiriendo, quizás un poco por los profesores, porque en la secundaria el doctor Luis Gerberó fue profesor mío de historia y realmente nos hacía querer mucho la historia. Él llegaba siempre hablando de él con su presencia, camisa, corbata, el saco y bueno, a ver ustedes cuéntenme y él se ponía atrás, se sentaba en un banco y nos hacía pasar a dar la lección, pero era una cosa de querer la historia. Entonces, este gusto me llevó en Córdoba a visitar lugares históricos y hacer una recopilación de los ópticos de Córdoba. Cuando el intendente en ese momento, en el año 2014, Omar Martina, la fue a ver, me dice, muy lindo, pero yo quiero que hagas algo por el pueblo. Y le digo, ¿qué puedo hacer? Justo coincidí en el año 2014, los 100 años de la parroquia, se hizo una recopilación que los vecinos colaboraron con fotos con los 7 sacramentos y los sacerdotes que habían estado en la parroquia en estos 100 años. Y después, para fin de año, por el Día del Médico, se hizo una recopilación de los directores de hospital y aportaron ahí enfermeras, gente del pueblo que han sido pacientes de ellos, que los fui contactando. Soy autodidacta, pero me parece que el aporte de la persona que estuvo en contacto con el médico te da una semblanza de lo que fue él humanamente. Exacto, perfecto, muy bien lo que nos estás contando. Entonces vos, cuando realizaste este trabajo, esta investigación en definitiva, para realizar la semblanza de cada uno de los médicos, tuviste oportunidad de conversar, ¿verdad?, con el doctor Luis Gerberov, que había sido tu profesor de historia, como vos decías, además de un médico Sí. al que todos conocíamos en Pozo del Molle, ¿verdad? Sí, aparte que él en las estudiantinas de la secundaria se hacían representaciones de teatro y nos ha dirigido, en mi caso particular con otro grupo participamos en obras de teatro, que era un perfil de él también muy dedicado, aparte de ser escritor. En realidad, cuando empecé con la historia fui contactando el señor intendente, la directora de Cultura Gabriela Barbero y la señora a cargo del Museo Histórico, Hortensia. Ella me fueron proporcionando, me facilitaron algunos datos de los directores anteriores al doctor Gerberov. El doctor Gerberov me dijo, mira, yo voy a tu óptica un sábado a las 4 y te comento, y me trajo varias fotos, que son las que pasé, que se pueden publicar, y me relató su vida. Bien, entonces él te contó su vida, bueno, y ¿a vos qué te llamó la atención? A mí, bueno, por una parte me parece que todos sabemos que él no era de Pozo del Molle, ¿no? Pero muchos no saben de dónde era realmente él y dónde realizó su trayecto previo a estar en Pozo del Molle. Sí, él es nacido en Villa Concepción del Tío, de la provincia aquí de Córdoba, el 9 de marzo de 1940, y sus estudios primarios los realizó en el Arañado. El ciclo básico secundario ya en la Escuela de las Varillas, Dalmacio Vélez Arfi.
y lo completó en el Colegio de Anfunes de Córdoba. Su papá era médico, entonces también tenía digamos que seguía los pasos de su papá en cuanto a dónde vivir. En el año 1962 se graduó de Medicina en la Facultad de la Universidad Nacional de Córdoba y ex practicante mayor del Hospital de Córdoba y de la Asistencia Pública de la Municipalidad de Córdoba. Él realizó numerosas campañas sanitarias en la provincia, participó en departamentos, San Justo, por ejemplo, llegando hasta Las Varillas, y bueno, ahí le surgió la idea de acercarse a Pozo del Molle, porque no había médicos jóvenes, digamos, entonces ahí es donde él forma su familia y empieza a trabajar en el hospital y pone su consultorio, digamos. Bien, entonces así es como él llega a Pozo del Molle y él trabaja tanto en la salud pública como privada, pero vos decías también con una incursión muy importante en el ámbito cultural. Sí, él fue muy dedicado en esa parte de artística, incluso lo recuerdan, o sea, él escribía mucho porque ha hecho libros, de ahí viene también que después hay una biblioteca con el nombre de él, siguiendo con los pasos de él en el año 1963 que llegó a Pozo del Molle, estuvo siempre allegado al hospital, puso el consultorio donde él vivía, ya casado, en la calle Urquiza, que sería frente a lo que es hoy el registro del automotor. Bien. Y después trabajaba Don Loren en el hospital, atendía consultas, guardias. Cuando se casó con Ana María Aguirre Gómez Corta, de la cual formó una familia con 4 hijos, Pablo Luis, Gustavo Ricardo, María José y César. Todos ellos ya llevó su consultorio a la par de donde él vivía, que era el consultorio también del doctor Fontana en la calle Sarmiento 33, cerca de la Casa del Banco, digamos, provincia de Córdoba, aquí en una calle céntrica. Uh-huh. Y después de ahí, bueno, de los profesores de historia, también de anatomía, ha sido profesor mío porque era muy dedicado y ha dado cursos también, no solamente en la parte del secundario, sino en agronomía. Prácticamente 15 años estuvo ejerciendo como docente, si bien lo permitía la institución porque no había tantos profesores, entonces gente idónea daba clases, como incluso su esposa, que fue profesora de geografía, también fue profesora mía. Uh-huh. Todo esto en el Instituto Manuel Belgrano. Uh-huh. Exactamente, sí. Bien, entonces me relatabas ahí un poco su actividad como médico, que también es muy reconocido por su generosidad, ¿no? Se habla mucho de esta característica del doctor y aparece presente en tu semblanza. Sí, él, digamos, si hablamos de la faz médica, todas las acotaciones que ha hecho la gente que le he entrevistado siempre recuerdan que cuando llegaba a la casa me decía una palmadita y decía, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Lo puedo recordar, por ejemplo, siguiendo con el hilo de su trayectoria, sí. Cuando él estuvo en el hospital vecinal, falleció el doctor Mario Fontana, entonces él quedó como médico a cargo del hospital en el año 71. Y él me dice, todos esos años que fueron años de militares, nunca vino una inspección hasta que una vez van a ver una foto, me la mostró, llegó una inspección y dice, ¿y quién es el director? Soy yo, dice, yo estoy a cargo. Bueno, dice, mire, aquí no se hizo concurso en este tiempo, pero va a haber que hacer un concurso, rendir. Bueno, él en su momento, por una circunstancia y otra, no llegó a hacerlo, pero ejerció muchísimos años como director y paralelamente a la clínica hacía todo tipo de cirugías, traía médicos de Las Varillas, por ejemplo, al doctor Rujinski, al doctor Roland, como anestesista. Él se dedicaba, lo ayudaron mucho en su tarea, todos los médicos que se fueron agregando a Pozo del Molle hicieron como una clínica, hasta que él pudo hacer su clínica propia frente al hospital, que lleva el nombre de su papá, también clínica doctor Luis Gerbero. El Pozo del Molle siempre contó con, o sea, los médicos
siempre si trajeron especialistas para cada, si había una quebradura muy delicada, traían a médicos Florencio, por ejemplo, muchos médicos de traumatología todavía, el doctor Langer también de Villa María venía. El tema médico, él tenía la clínica, pero en cuanto a eso, lo que más se le reconoció es su bonomía y su empatía, no solamente con el paciente, los familiares, sino tratar de complacer el entorno ante cada situación que se le presentaba. Particularmente un sábado a la noche una de mis hijas tuvo una emergencia diaria y familiar, y eran las 10 de la noche y lo llamamos, fuimos a la clínica, vino, la atendió lo más bien y lo pudo solucionar. O sea, él así acudía en el momento que vos lo necesitabas. Bien, ahí está, esa es una característica fundamental para destacar, ¿no? En este momento. Y por otro lado, vos hacías alusión a la otra faceta que es la parte cultural, él como escritor, él como actor, como profesor también. Y hay un dato muy interesante que tiene que ver con por qué la biblioteca lleva ese nombre, ¿no? Que algunos dicen cómo se puso el nombre de la biblioteca. Se hizo una elección popular de qué nombre podía llevarse, y como él era escritor, se eligieron ese nombre. Lo mismo que lo han nombrado padrino de la escuela Francisco Malbrán, pero fue siempre por una votación popular. Digamos, el pueblo eligió entre varios nombres y lo han elegido a él. Lo que yo quiero destacar, que fue muy importante de la faceta pública, es que él, por ejemplo, siempre tuvo la inquietud, como estando en el hospital, de pensar en los ancianos. Y fue el propulsor de que se hiciera el geriátrico que está al lado del hospital. O sea, él logró con distintas gestiones municipales que se construyera. Incluso puedo dar fe porque en el año 82 se firma la conformidad con los que eran intendentes interinos y demás que se hicieron cargo de la obra, y se continuó esa obra hasta que después se inauguró. En esas primeras instancias, nosotros, con la esposa del doctor Gerberó y otro grupo de mujeres, realizábamos campañas de la frazada, campañas de sábanas, se vendían hasta 1000 bombas de crema. O sea, se ha hecho mucho por eso, que es una faceta social que el doctor, lo van a ver en la foto, no solamente lo demostró en esta comisión, sino en la comisión del hospital, que hicieron, por ejemplo, la campana de cristal, y él estaba cocinando con un gorro de cocinero con la gente. Todo lo que se hacía, tanto sea para el hospital como para el geriátrico, que era la obra que se pudo terminar bien, él estuvo presente colaborando, y su esposa lo mismo, con la comisión de apoyo. Uh-huh. Bueno, realmente muy importante su obra en todo sentido, ¿no? Está bien que destaquemos cada una de las facetas, María Rosa. Y bueno, vos escribiste esta semblanza sin saber a lo mejor la repercusión que esto iba a tener, ¿no? Y hoy te encontrás con ese texto que requería de una gran investigación. ¿Cómo lo viste? Él me dijiste que fue a la óptica y te contó personalmente su historia. Claro, porque, o sea, cuando uno decide hacer una entrevista, tenés que adecuarte a lo que la persona quiere contar. Por ejemplo, él me habló también mucho de el movimiento familiar cristiano, que tenía un reconocimiento en el museo. Me habló también de lo que él los premios que él había conseguido con las obras, por ejemplo, Paté de Foix, que es una obra que él de teatro, que la presentó y fue muy reconocida, otra Médico a palos de Molière, que fueron obras premiadas. Y lo más importante también es por su faceta como escritor, hizo una poesías, y una de ellas es Brindis, que recibió el primer premio en el año 1994, Ente de Paz, y que había participado en un concurso en Barcelona, en España. Todos estos reconocimientos a él le han dado, por eso el nombre de la biblioteca también, porque se destacó en las letras. La gente lo recuerda por ser un buen escritor, y aparte ser muy cordial y
y decir chistes. O sea, él llegaba y siempre tenía una palabra agradable o contar algo para romper, digamos, la situación de tensión que tenía el paciente, que no se sentía bien. Empezaba con algo amistoso hasta que le decía, ya van a ver, todo va a salir bien, y seguía, y era capaz de transformar lo que es digamos, una consulta en una charla amena con el paciente. Uh-huh. Bueno, la verdad, María Rosa, que nosotros te elegimos a vos desde aquí de la producción para que nos contaras esto referido al trabajo que hiciste sobre el doctor Gerberós, porque nos pareció muy interesante lo que escribiste y cómo fue hecho el trabajo, y por eso tenías mucha información que era justo la que necesitábamos para realizar simplemente lo que podemos hacer desde el medio de comunicación, que es recordarlo al doctor, ¿no? Sí, incluso en su última etapa, ya cuando él se jubiló, fue ministro de la Eucaristía y repartía, mucha gente lo recuerda, por ejemplo, porque iba a sus mismos pacientes y les llevaba un día a la semana, tenía el día asignado para llevar, tanto sea el geriátrico, una familia, la otra, fueron catequistas, fueron, digamos, una faceta muy humana. Aquí tengo presente en el libro Sentimientos, donde él sintetiza su sentir en un poema que se llama Canto a ti, pueblo, que no sé si después ustedes lo quieren pasar. Él lo ha presentado en un libro, porque aquí hay un grupo de sentires donde él perteneció, que funciona en la biblioteca, y ha hecho poesías dedicadas al pueblo también. Un montón de facetas del doctor. Realmente ha sido un gusto tener contacto con él, porque ha dejado su impronta en cada paso que ha dado. Uh-huh. Bueno, realmente, por eso te agradecemos, porque vos fuiste una testigo, y también en un punto cumpliste la función del historiador, ¿no? De dejar registro de todos estos actos. Sí, se dio así, y yo creo que en el camino uno va construyendo una forma de estar, ese acto que se hizo en el hospital el día 3 de diciembre del 2014, se homenajeó a todos los médicos que habían sido directores, más los médicos que habían prestado servicio durante muchos años, a los bioquímicos, a las enfermeras, la directora de Cultura y el intendente. Y en el caso que yo hice la recopilación, hice un cuadro que en ese momento me obsequiaron uno a mí y uno lo obsequiaba la municipalidad al hospital, para que quedara en la sala de entrada, donde dice todos los que han sido directores, o sea, nombre a los médicos que han sido directores, del doctor Raúl Dobri en adelante, o sea, con la historia de cada uno de ellos. Y gustó mucho, o sea, el aporte de la gente. Las enfermeras traían fotos, toda la gente tiene un buen recuerdo de lo que ha sido el paso del doctor por el pueblo. De ahí que quiero parafrasear a su esposa Ana María, que cuando fui a saludarla me dice, hola, tanto tiempo, dice, se fue con las manos llenas, dice, de haber dado todo lo que pudo, y cuando ya no pudo más se entregó al Señor, dice. Porque esas obras de misericordia, como ir a asistir a los enfermos, ir a cuidar, digamos, a su hijo, y todo lo que él ha hecho por la tercera edad, es importante para el cristiano y para los que creemos, ¿no es cierto? Me pareció un mensaje muy bueno el de Ana María también. También para comunicarlo a toda la gente que nos ve y nos escucha, este mensaje de Ana María, ¿no? Ana María Aguirre Gómez Corta, que fue su compañera durante todos estos años. Uh-huh. Y lo que yo puse al final de la obra es que consideraba que era un ser humano dotado de múltiples condiciones para dejar en la vida una huella imborrable de buenas actitudes. Tengo un enorme aprecio realmente por el doctor y su familia, que han sido muy trascendentes en el pueblo.
Ujú. Bueno, realmente, María Rosa, no nos equivocamos al recurrir a vos para que nos hicieras esta semblanza del doctor en homenaje a lo que fue él como hacedor, como médico, como hombre de la cultura en Pozo del Molle, y sobre todo lo que será recordado siempre por su gran, como vos dijiste, bonomía, por su gran generosidad. Así que, bueno, eso, agradecerte, María Rosa, por vos también ser generosa en compartir todo esto con nosotros. Sí, está abierta esta historia, les comento, porque hoy yo hablé con el hijo del doctor Gerberov comentándole de la entrevista y me dice, ¿dónde está? Y está en una página que se llama Calameo y se llama El Arte de Curar, y la fecha es 3 de diciembre del 2014. Es una historia pública y abierta para que el que quiera seguir aportando. Siempre hay cosas lindas y sanas que hacen bien al alma. Esto yo lo hice del corazón y pienso que así lo entendieron todos los que participaron y me dieron su historia también. Es así, esto demuestra, bueno, la identificación con las instituciones de Pozo del Molle, el amor que la gente siente también, ¿no? Por sus lugares, en este caso el Hospital Municipal Raúl Dobric, y por sus personas, todos los médicos que pasaron por allí, y en particular en este momento estamos homenajeando al doctor Luis Gerberov. No puedo dejar de nombrar que también dio el aval fue el director del hospital de ese momento, que era el doctor Jorge Roland. Él también dio su historia, pero él avaló todo esto porque se hizo frente al hospital el acto. Él era el director en ese día en que se hizo, en ese momento cuando se hizo el homenaje, este acto, el director era el doctor Jorge Roland. Sí, era el doctor Jorge Roland. Que también expresó él, ¿no? Su más sentido pésame a toda la familia y se acordó de lo bueno que fue también el doctor sí. Gerberov. Uh-huh. Sí, cuando la comunidad se aúna para un fin lindo como fue este homenaje, realmente muy recordado para ellos porque es tan intensa la labor que realizan en el hospital. Vos los ves todos los días, pasás por ahí y hay horas y horas llenas de gente que va. Es importante un reconocimiento. Por suerte se pudieron aunar las ideas para poder hacerlo y se logró. Por Toda suerte, la gente aportó lo que pudo. Se pudo hacer y se pudo hacer en vida de muchos de ellos, ¿no? Que eso es importante también. Sí. Bueno, muchas gracias, María Rosa, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y está abierta la historia para el que la quiera leer en la página. Muy bien, vos la nombraste Calameo. Calameo, El Arte de Curar. Bien. Y desde la fecha, para que la recuerden por las dudas, pero no hay otra porque ya está... como digamos, está esa sola historia está ahí, por lo menos. Hay otras cosas, porque es una página dedicada a ese tipo de para guardar historias. Claro, como el arte de curar en este caso. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María Rosa. Buenas felicitaciones tardes, por tu trabajo. A la audiencia. Bueno, gracias. Muchas gracias. A vos nuevamente. Un abrazo. Chau. Un gusto. Chau. Era, María Rosa Morini, haciéndonos toda esta semblanza y recordando sobre todo, ¿no?, al doctor Luis Gerberov y lo significativa que fue su presencia en las instituciones de Pozo del Molle, no solamente en el hospital municipal, en la clínica, la biblioteca, el albergue Sagrada Familia, estuvo en los orígenes y en la idea fundacional de lo que fue el albergue, un lugar para que los adultos mayores tengan su refugio. Todo lo que el doctor hizo y por cada una de las personas que acudieron a él. Así que queríamos a través de Vive y a través de nuestro perfil destacar al doctor Luis Gerberov. Sí, y por supuesto también reconocer el trabajo de María Rosa Morini. Seguimos nosotros entonces aquí en la FM Vive 98.3 en Las Varillas, 96.7 en Pozo del Molle.